Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy estoy muy entusiasmada con este video, con esta entrevista, porque está aquí Robert Martínez. Hola Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar contigo. Bueno, Robert, querido, qué alegría. Robert es astrólogo, bueno, muy conocido, ustedes seguramente lo conocerán, forma parte de Cosmograma, una escuela, una plataforma desde donde se forman astrólogos, pero además somos compañeros nosotros en un grupo que se llama Infinito, donde compartimos experiencias oníricas o astrales, o bueno, como cada uno lo quiera llamar. Y bueno, Robert da muchas conferencias, muchas sesiones, muchos videos también, ustedes por eso seguramente lo habrán visto, pero yo tenía ganas hoy de proponerle un tema en particular. Así que Robert, gracias primeramente por haber aceptado. No sé si quieres agregar algo más tú acerca de lo que haces, digamos, de Bueno, tu... yo creo que la mayoría ya más o menos conoce lo que hacemos, Sí. que es astrología, pero al final, como todo, la herramienta que se utiliza es un medio para conseguir un fin. Entonces, al igual que utilizamos la astrología, utilizamos el sueño lúcido, utilizamos el viaje astral, utilizamos todas las herramientas para conocernos mejor, para desplegar nuestra conciencia, para hacer un trabajo espiritual. Entonces, toda herramienta al final tiene el mismo fin, que es el desarrollo espiritual en cada una de sus vertientes y también el desarrollo personal, es decir, cómo operar mejor en el mundo, cómo operar mejor a un nivel espiritual. Así es, yo creo que todos, bueno, los que estamos, ¿no? En esta, yo me llamo buscadora, los que estamos como buscando esas respuestas o ese camino, como tú dices, todo es una herramienta. Pero bueno, yo quería proponerte hablar de un tema que a mí en particular, por cuestiones personales, me interesa mucho y que es la muerte. ¿Qué es la muerte para ti y dentro de tu formación, Robert? Pues básicamente es un cambio de avatar, o sea, hay que comprender muy bien que nuestra experiencia en este avatar físico, en esta tercera dimensión, es, es intermitente, es decir, que vamos encarnando en diferentes cuerpos a lo largo de varias existencias. Entonces es finita la realidad aquí en la tercera dimensión, dado que vivimos en un proceso de causa y efecto, nacemos un día y morimos en otro. Sin embargo, incluso estando encarnados, vivimos multidimensionalmente. Entonces lo único que ocurre cuando morimos es que no podemos regresar a este avatar. Es decir, que tenemos que quedarnos con el otro cuerpo, con el cuerpo de ensueño. O sea, lo que hacemos todas las noches, que es cambiar de traje, que es irnos al cuerpo astral o cuerpo de ensueño, es lo que hacemos en la muerte, simplemente que no podemos regresar a este. Eso es lo único que sucede. Entonces es como un sueño lúcido que no acaba. Pues eso es básicamente la muerte, que es un cambio de plano. Por eso, lo que llamamos muerte, que simplemente es la experiencia de no retorno en este cuerpo a esta tercera dimensión, es simplemente un proceso que afecta de manera mucho más evidente a los que se quedan que a los que se van. Es decir, que el problema de la muerte siempre es el que pierde, el que se queda aquí y pierde a sus seres queridos, que no el otro, que desde otro plano nos puede atestiguar, nos puede ver, puede volver al pasado, al futuro. O sea, se puede desenvolver desde la cuarta dimensión con mucha más elasticidad que lo hacemos desde la tercera, que es mucho más limitada, mucho más secuencial. Por eso el gran problema de la muerte no está en el que se muere, sino en los que se quedan vivos. Así es, incluso a veces nos puede como hasta acompañar, a dar algunos indicios para soportar ese momento o esa pérdida. Pero, Robert, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto justamente esa comprensión de ese paso o por qué se ha ocultado esa información? Porque yo pensaba, qué poco preparados estamos y ahora que estamos viviendo este momento tan especial y que vemos tanto miedo, lo percibo también, ¿no? Qué poco preparados estamos. ¿Y por qué crees tú digamos, que la cultura no nos ha formado más en este tema? Creo que no es accidental, es decir, que esto es una planificación deliberada precisamente para poder ejercer un control mayor sobre la población. Esto se sabe que, por ejemplo, la religión cristiana en su inicio toleraba y hablaba abiertamente de la reencarnación. Entonces, quitaron esa idea porque, bueno, el pretexto teológico era que de esta manera la gente aprovechaba más el tiempo en esta encarnación en lugar de dejar el trabajo para las siguientes.
pero realmente la falta de cultura sobre lo que sucede en los otros niveles espirituales es para poder ejercer un mayor control. Si tú estás muy asustado porque te puedes morir por una enfermedad, por cualquier cosa, al final vas a aceptar cualquier medida que te impongan. Entonces, no es accidental, no es porque las personas deliberadamente se hayan desconectado de lo que es el sentido espiritual, porque todos los niños lo están desde que son pequeños. Sin embargo, desde el principio te intentan programar para que te desconectes de ello. El primer golpe que nos atestan a toda nuestra estructura psíquica es hacernos creer los Reyes Magos y luego decirnos que es una mentira. Entonces, toda la ilusión que tú has depositado se convierte en una decepción mayúscula al darte cuenta de que han orquestado toda una parafernalia enorme donde están sincronizados todos los gobiernos, salen por las televisiones en todos los pueblos, y dicen, no, que es mentira, qué idiota has sido, qué ingenuo has sido. Pues esto es lo mismo. Para mantener a nuestra granja personal y humana bien controlada, se nos ocultan cuáles son los misterios personales, todos los misterios de la vida, o mejor dicho, todo lo que no debería ser un misterio, sino que debería ser nuestra práctica cotidiana, porque en otras culturas iniciáticas, claro que hay una conciencia de la existencia más allá de la muerte y más allá de la vida, es decir, de antes de la vida. O sea, tenemos existencia antes de encarnar y existencia después de encarnar. Entonces, aquí el trabajo es, ¿por qué no recordamos fácilmente lo que sucedía antes de la encarnación? Porque entonces tampoco tendrías ningún tipo de miedo a lo que viene después. Ese es el trabajo. Y eso, claro, ahí hay un adiestramiento atencional, una programación social muy fuerte para que nos cueste mucho recordar lo que había antes y nos cueste mucho proyectar lo que hay después. Entonces, esto se debe, bueno, a cuestiones sociopolíticas o geopolíticas muy potentes, que son las que han permitido que se introduzca un paradigma científico-tecnocrático en el cual la ciencia se ha convertido en una religión en la que solo existe lo material y por lo tanto todo lo que no es material, por lo tanto lo que sucede en otros planos, queda fuera del ámbito de la realidad. Con lo cual, cuando hablamos de los ámbitos que van fuera de lo que podemos percibir a través de los 5 sentidos, ya empezamos a entrar en un campo extremadamente especulativo y fuera de todo rango académico. Con lo cual, cualquier persona académicamente formada no puede introducir estos temas. Y si lo hace, tiene que intentar pasarlos por el embudo de los 5 sentidos y el método científico, y al final lo que queda es una fotografía mutilada de lo que es un fenómeno muchísimo más grande. Entonces, te obligan o a pasar por allí o a quedar en el ámbito de lo mal llamado pseudocientífico, que no tiene ningún tipo de validez a nivel académico. Sí, bueno, la ciencia ha hecho eso, ¿no? O sea, que realmente, como tú dices, bueno, lo que no se puede probar, lo que es intangible, lo que no. Y el otro día te pensaba, bueno, en los milagros, lo que llamamos milagros, existen en los hospitales todos los días, pero como no hay una estadística que pueda probarlo, bueno, quedan ahí, ¿no? Qué sé yo, reducciones o desapariciones de cáncer espontáneas, bueno, un montón de cosas que sabemos que la ciencia es testigo, pero que como no se puede, o sea, o cuantificar exactamente, también yo creo que hay muchos profesionales en este momento dispuestos incluso a hablar de esos temas, pero no pueden hacerlo dentro del ámbito, ¿no?, de sus colegas o de la ciencia. Tú has nombrado algo que a mí también me interesa mucho, que es la reencarnación. Robert, ¿cómo es tu idea? O sea, ¿por qué venimos aquí sin recordar lo que pasó antes? Me cierra mucho, digamos, porque claro, si no, este juego no tendría sentido, ¿no? O sea, si yo recordara lo que hice antes y con quién he pactado estos aprendizajes o qué va a pasar en esta vida, no tendría sentido. Pero ¿qué pasa después? Cuéntanos a ver tu idea, ¿qué es la reencarnación o cómo elegimos o cómo volvemos? Bueno, es un tema muy interesante porque tiene muchos matices y además no es idéntico en todas las personas. Es decir, incluso hay quien distingue entre el retorno y la reencarnación, siendo la reencarnación un alma que voluntariamente decide entrar en un cuerpo físico para llevar a cabo una misión, y el retorno sería como un regreso espontáneo y mecánico cuando el alma ni siquiera tiene capacidad en ese momento vibratoria para sostenerse en los reinos de luz y vuelve rebotada aquí, atraída por los deseos inconclusos. Es decir, lo que se dice habitualmente es que un deseo que ha quedado inconcluso regresa a esta vida o a este plano tridimensional para completarse. Es decir, que si yo, pues, no sé, deseaba tener hijos y no lo he conseguido, ese deseo tan fuerte preexiste, o mejor dicho,
sobrevive a mi existencia y por lo tanto volveré a nacer con esa potencia, con ese pacto y podré tener hijos en la siguiente vida si esta, por lo que sea, se me ha frustrado el deseo y se me ha quedado allí enganchado. Entonces, lo que se reencantan son paquetes de deseos. Eso sería el retorno básico, en la manera de retornar es a través de los deseos que han quedado inconclusos. También existen planes de alma. Un plan de alma significa que para el desarrollo de un alma necesita de una serie de aprendizajes y experiencias y pueden utilizar el tiempo que consideren. Es decir, no está limitado. Hay doctrinas que dicen que son los 108 vidas, que es el 9 por 12, tiene razones hay motivos numerológicos detrás, las 108 perlas del collar de Buda, ¿no? Que se decía que ese 108, que también se utiliza en astrología para hablar del periplo evolutivo de alguien. Pero en general, el plan evolutivo de un alma es: quiero llegar a un nivel superior, a un nivel vibratorio superior, habiendo transitado los niveles que podemos decir vibratoriamente inferiores. Y cuando decimos inferiores no le ponemos nada peyorativo, porque son tremendamente mucho más complicados los niveles inferiores de transitar que no los superiores. Por eso, un alma puede estar aquí perfectamente encarnada en tercera dimensión y estar mucho más evolucionada que una de octava dimensión que no ha bajado aquí nunca. Porque el conocimiento que permite esta experiencia es mucho más grande que el que tiene que tiene el conocimiento en estado latente y potencial, pero no se ha desplegado en la experiencia. De ahí que ese velo de amnesia que viene implícito en el momento en el que reencarnamos, viene también no solo para estar menos condicionado por las encarnaciones anteriores, sino también para que podamos escoger con más libertad. Es decir, que en un momento dado tenga más interés del juego, cuando si tú no sabes con quién has pactado, necesitas escuchar a tu corazón para captar una sincronía, para captar una señal. Es decir, que tienes la opción de fallar, tienes el libre albedrío que te está todo el rato pulsando para que te escuches y vas a notar una sensación de resonancia muy fuerte cuando has conectado con algo genuino y has visto que sí, que era por ese camino y lo has descubierto tú, que no si te viniera por un imperativo de destino inevitable de ningún tipo y que dijeras, es que claro, ya sé que lo he pactado. Digo, no, tienes que saberlo, o sea, tienes que intuirlo, pero nunca vas a tener una certeza, una confirmación definitiva. Siempre te vas a tener que fiar de algo que es, por su naturaleza, intangible. Por eso el juego de la encarnación es tan divertido, porque al ser un juego nunca tienes la certeza absoluta. Es decir, aquí podemos hablar de términos, de experiencias que son intangibles. No tenemos ninguna certeza demostrable y palpable, con lo cual, desde el punto de vista de alguien estrictamente racionalista y materialista, estamos chalados, estamos especulando, estamos fabulando. Y sin Pero, embargo, ¿por qué tantas personas pensamos igual? porque algo intuimos, ¿no? Dentro, algo, esa vocecita nos habla. Pero entonces, Robert, para ti, en este juego, digamos, es como que habría en este tablero cósmico varias formas de llegar a ese objetivo que tenemos al otro lado, que es la evolución. O sea, varias Claro, formas de elegir por dónde. hay muchísimas, evidentemente. Ya solo el mero hecho de encarnar o en este planeta o en otro nivel dimensional, en otra Matrix o en un cuerpo masculino, no femenino, en una época o en otra, eso implica diferentes itinerarios. Además de que no todas las almas quieren licenciarse en la misma especialidad, algunos son más sanadores, otros más divulgadores, otros más exploradores, creadores de universos, es decir, las funciones de las almas en los niveles dimensionales superiores son muy distintas. Por eso aquí no venimos a hacer la misma función. Hay almas que vienen aquí a disfrutar, a descansar, a pasárselo bien como si fuera un retiro y a evolucionar muy lentamente pero con menos sufrimiento. Hay otras que son almas de batalla, con lo cual generan también mucho karma y luego tienen que compensarlo y transitan experiencias más difíciles. Son almas guerreras. Hay algunas que vienen a experimentar la polaridad de la oscuridad. Entonces van a quedar en estas dimensiones más bajas, pero con un conocimiento amplísimo de estas dimensiones. Los seres inorgánicos que podemos ver muchas veces en el mundo astral son, podemos decir, paquetes de energía de nivel de densidad ligeramente más alto que nosotros, por lo menos en esta son de cuarta dimensión, pero polaridad negativa, con lo cual no tienen alma y no se van a licenciar en niveles superiores. Pero aún así tienen un conocimiento extensísimo, porque llevan literalmente millones de años en esta realidad. Por lo tanto, tienen un conocimiento altísimo de cómo funcionan estos diferentes mundos. Por eso hay tantas formas de vida como la fuente, que es la matriz original de la cual emanamos todos, pues ha querido desplegar. O sea, tantas como podamos llegar a concebir. Por eso hay tantos itinerarios, tantos tipos de seres que sería imposible clasificarlos todos, pero podemos otear como cualquier cosa que se te ocurra seguramente existe en algún nivel de realidad. Todo lo que podemos imaginar es porque existe, ¿no? Todo lo que realmente uno puede imaginar. Yo también lo veo así.
Y dime, Robert, todo este conocimiento que me deja siempre, bueno, un boquiabierta porque me encanta escucharte, eh, ¿lo has adquirido con las experiencias de esta vida, con tus accesos al astral? ¿O tú te consideras también un recordador? O sea, que puedes como recordar de otros estados de tu ser o de tu alma. Es una mezcla de ambas cosas. Es decir, claro, hay una parte de conocimientos que, por ejemplo, si lo lees de un autor y te genera una resonancia inmediata, significa que ese conocimiento ya lo tenías y lo que has hecho simplemente es recordarlo. Entonces, eso es un recuerdo. Lo que pasa es que no he llegado simplemente a través de la memoria implícita intentando hacer el ejercicio retrospectivo, sino que ha llegado mediante un estímulo, como cuando ves a alguien que hace muchos años que no ves, a un compañero del instituto o de la infancia, y lo reconoce. Entonces, al recordarle ya te aflora toda la memoria implícita, pero no haciendo el ejercicio implícito de recordar, o mejor dicho, el ejercicio explícito de recordar. Alguna vez sí que lo he hecho de esta manera, entrando en meditación, pero la manera más interesante de recopilar información es con los accesos al astral, con canalizaciones, con meditaciones, o posiblemente con deducciones. Una de las maneras que tengo más fáciles de canalizar es mientras hago consultas astrológicas o doy clases, me doy dando cuenta de que mi propio conocimiento se va desplegando a mucha más velocidad que si estoy en mi diálogo interno. Mm. Les voy hablando, a veces incluso dando una charla, una entrevista, llego a conclusiones nuevas. Entonces, si me voy escuchando mientras voy hablando, me doy cuenta de que ya tengo respuesta para todo. Solo necesito tirar de ese hilo. Empiezo a tirar de ese hilo y doy cuenta de que mi voz va, o sea, mi mente ya está al servicio de algo superior. Por eso digo que creo que todos tenemos acceso a ese conocimiento, simplemente que cada uno llega a través de unas vías determinadas. Eso es lo que veíamos también con la astrología y con la carta natal. ¿Quién? O sea, ¿cuál es la vía adecuada que tiene cada persona para adquirir ese conocimiento? También hay personas que son más de conocimiento experimental, es decir, gente que necesita ponerse en la práctica y saben mucho, pero no tienen facilidad para explicarlo. Sin embargo, mi propia naturaleza y mi propia estructura me da la facilidad para mapear el conocimiento y poder explicarlo. Yo Que lo eso puede llamo, ser más... ¿eh? sí, no, que yo lo llamo cuando estoy en servicio, ¿no? Por eso me gusta compartir, como que cuando estoy compartiendo o a lo mejor tratando de colaborar con otro, siento eso que tú dices, como que viene más fácil a mí el conocimiento. Exacto, es que cada persona tiene una manera de conectar, entonces hay que entender cuando una persona está vibrando. Cuando la persona está vibrando, en ese momento se puede decir que lo sabe todo o que potencialmente está conectado a su red divina y por lo tanto los conocimientos naturales, intuicionales van a aflorar a una velocidad pasmosa. Y lo que ocurre es que la mayoría de las personas no se da cuenta de cuándo está en flow porque a lo mejor son actividades completamente cotidianas. Una persona está hablando contenta con alguien y en ese momento ya está en flow. Entonces en ese momento tiene acceso a la conciencia universal, pero ni siquiera se da cuenta. O Claro. está el niño jugando con su juguete y en ese momento está en flow perfecto. Ni siquiera lo sabe porque dices, bueno, no sé, es algo ordinario. Digo, no, será todo lo ordinario que tú quieras, pero estás completamente enchufado en ese momento. Por eso lo difícil es captar cuando estamos completamente enchufados. Claro, yo tengo la ventaja de que por mi trabajo, como estoy hablando de siempre, de temas que tienen siempre una resonancia, una dimensión más espiritual, pues es muy fácil que acabe conectando cuando estoy precisamente haciendo descripciones de lo que sucede en el mundo espiritual. Por eso una cosa lleva fácilmente a la otra, pero las otras personas tendrían el mismo acceso al conocimiento si se dieran cuenta de que cuando están en una actividad en la que están perfectamente contentos y enchufados, ya tienen acceso a toda esa información. Cuando tenemos encendido el wifi cósmico. Y Exacto. dime, Robert, otro tema que nosotros lo hemos conversado a veces en privado, que son las líneas temporales. Porque yo sé que tanto tú como yo me ha pasado algunas veces también, he accedido allí en la realidad cuántica o el astral a ver otras líneas temporales de mi propia vida. Bueno, que me gustaría que nos compartas, ¿qué piensas tú de esto? Si está ocurriendo todo al mismo tiempo, como algunas personas sostienen, bueno, ¿cuál es tu conocimiento o tu idea? Vale, aquí hay que distinguir entre varios tipos de líneas temporales, porque vamos a poner algunos tipos. Primero, el propio planeta Tierra tiene, dado que tiene una multidimensionalidad de 4 dimensiones, o sea, dentro de la cuarta dimensión hay una factorización que permite que haya 16 versiones del planeta Tierra. Esto lo explica muy bien David Topí, que lo podéis buscar, y él explica que hay 16 versiones del planeta Tierra. Eso significa que este planeta está replicado 16 veces, en 16 dimensiones, y entonces significa que puede haber una versión nuestra
de vida completa en otras dimensiones. Evidentemente con muchas variantes. Digamos que hay niveles dimensionales en los cuales la humanidad está hecha un asco, en otros está parecido a esta, en otros está más evolucionada. Bueno, hay diferentes versiones. Entonces, a través del viaje astral podemos acceder accidentalmente a esas líneas dimensionales y entonces ver, pues eso, lo que hemos visto muchas veces. Yo he llegado a mirar el álbum de fotos del colegio de mi casa en otra dimensión y ver cómo mis compañeros están allí ligeramente cambiados, ligeramente diferentes, yo también, el aspecto es prácticamente el mismo, o sea, se ven pequeñas variaciones. Esto es muy interesante porque esas son líneas temporales completas, ¿no? O sea, hay 16 versiones del planeta Tierra. Luego hay líneas temporales incompletas. Estas son, digamos, emanaciones endógenas de nuestro cuerpo mental. O sea, posibilidades que yo he generado, deseos que he tenido y que han creado una pequeña burbuja temporal, un pequeño bucle. Entonces, eso digamos que es endogámico. Si yo accedo en un viaje astral a una de esos universos, me doy cuenta de que está limitado. Es como un pequeño bucle temporal y si me salgo a lo mejor por la ventana se cae la experiencia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que tiene un nivel de interacción bajo porque es una creación mía. Sí, o sea, Y como luego que, hay... perdón, para ver si lo comprendemos bien, como si en esta vida, digamos, saliera un pequeño brote, esta vida que es Sí, una rama saliera un pequeño brote, pero que tiene un final, que no es otra realidad. no es otra realidad. Es una pequeña elaboración como una posibilidad que se ha generado allí en el éter, que se ha desarrollado mínimamente, que es accesible mediante una experimentación virtual, pero no deja de ser eso, es un brote, como tú bien has dicho. Y luego realmente existen también otras líneas que son posibilidades. Dentro de la cuarta dimensión tenemos la posibilidad de transitar diferentes carriles. Es decir, cuando un vidente o una vidente empieza a mirar el futuro, ve diferentes líneas temporales, líneas que se despliegan desde ese momento y podemos transitar unas y otras. Entonces, ¿esas líneas son reales? Son potencialmente reales, son potencialidades. Entonces, ¿podemos experimentarlas? Sí, lo que pasa es que tampoco son del todo completas. Es decir, porque al final, cuando nos situemos en esta realidad, compartiremos y solo se significará una. En cuanto estamos en la tercera dimensión, solo se significa una de las posibles, pero todas ellas están construidas. O sea, hay una edificación, hay un esbozo, como si hubiéramos hecho, está el esbozo de esta película, aunque aún no se ha rodado. Como los Pero puedes bocetos, accederla, como bocetos en el arte, como si fueran sí. bocetos de posibles. Entonces, tú puedes acceder a esos bocetos. Entonces, ¿son reales? Bueno, son reales a un nivel mental, con lo cual es transitable, puedes experimentarlo, pero no tiene, o sea, no tiene un correlato en tercera dimensión. O sea, no hay una realidad física que se corresponda con esa línea temporal. Es una realidad potencial. Entonces, de esas hay ilimitadas. Algunas más probables que otras, evidentemente. Entonces, vas a acceder sobre todo a aquellas que están más cercanas. La típica bifurcación. ¿Escojo A o escojo B? Bueno, pues se abren las dos. O escojo entre A, B y C. Entonces, cuanto más cercana está a tu vibración actual, más posibilidades tienes de conectar con esas líneas. Entonces, digamos, resumiendo, están las 16 líneas reales o completas, están las líneas potenciales y luego las líneas brote que son pequeñitas. Bueno, y volvamos entonces al tema de la muerte. ¿Qué piensas tú que sucede o cómo vamos, digamos, crees tú que venimos aquí con un plan de vida, como algunos también, algunas enseñanzas o algunas como visiones dicen, bueno, hay una fecha de partida, ya está puesto, o crees que podemos ir como eligiendo esas diferentes ramificaciones o posibilidades? Y te hago también otra pregunta para que también ya nos incluya si crees que algún signo dentro de la astrología, o sea, tiene más capacidad que otro de poder como explorar esas posibilidades. Bueno, pues a ver, como siempre hay diferentes visiones, o mejor dicho, diferentes casos. Entonces, hay casos en los cuales el nivel de libre albedrío es más bajo y casos en los que el libre albedrío es más alto. El signo de Acuario que compartimos es aquel que tiene más deseo de explorar la libertad, con lo cual es el que despliega ante sí un abanico más grande de posibilidades porque lo que quiere es experimentar muchas posibilidades. En general, los signos de aire, especialmente Géminis y Acuario, son los más dúctiles a la hora de explorar más niveles de realidad. O sea, son los más abiertos a decir, oye, quiero mirar más posibilidades, quiero toquetear más, quiero explorar más. Mientras que hay otros signos que tienen un camino más definido porque les estresa el hecho de tener mucho donde escoger. Un poco para que nos hagamos una idea y para que alguien pueda asumirlo, una persona a la que va a un restaurante y le gusta que haya mucho donde escoger, seguramente tendrá más libre albedrío que aquella que prefiere menú fijo y cerrado.
Muy buen ejemplo, para que claro. sea fácil de entender. Entonces, uy, a mí me encanta que haya muchas opciones, seguramente tienes más libre albedrío, o sea, tu alma te ha dotado de más libre albedrío y lo puedes explorar en cosas sencillas. Me gusta tener mucho donde escoger, más libre albedrío. No, me estreso cuando hay muchas opciones, a mí ponme A o B, pues entonces tienes menos. ¿Por qué? Porque así lo has escogido. Entonces, lo mismo, la fecha de la muerte está marcada, hay ventanas de oportunidad y ventanas de salida. Entonces, astrológicamente lo que vemos, hay una serie de ciclos, al igual que hay ciclos más de vida, ciclos más de estrés, más de lucha, más de confrontación, también hay ciclos que son posibles ventanas de salida, es decir, posibles ventanas de muerte. Que esto los miramos astrológicamente, se llaman atacires, y hay momentos en los cuales tienes más probabilidad o de que mueras físicamente o de que muera algo en tu vida. Que es así de sencillo, porque cada vez que se cambia un fractal, algo se muere en tu vida. A lo mejor cambias de trabajo o te mudas. Entonces, eso es una muerte, porque hay una parte de tu escena de vida que se ha ido y que ya no va a volver. O rompes una relación, o a lo mejor haces un cambio de visión, un paradigma ideológico, religioso, espiritual, científico, lo que sea, que te cambie completamente la visión. O sea, la muerte ya la experimentamos de muchas maneras durante la vida. La muerte ajena, pues para la gente que se muere o que se va de nuestra vida, a veces con drama, a veces con paz, a veces con tranquilidad, de muchas maneras. Y lo mismo, cualquier cambio drástico, fundamental e irreversible, eso ya es una muerte. Entonces, simplemente el abandono de este cuerpo físico y traslación de la conciencia al cuerpo de ensueños sin posibilidad de retorno, eso es lo que es la muerte. Pero claro, no está escrita, o mejor dicho, no está escrita una única posibilidad, sino que hay varios finales. Hay varios momentos en los que te puedes ir y puedes retrasarlo, puedes alargarlo o puedes acelerarlo, también en función de tus decisiones. Siempre hay margen de libertad. Entonces, claro que las almas planean una serie de directrices generales, pero esto es como cuando haces una carrera universitaria y tú tienes unas asignaturas troncales y luego tienes otras optativas. Pues entonces, de las troncales no te vas a librar, pero tienes muchas optativas donde escoger. A mí me gusta mucho pensar que el alma escoge cuándo irse, así que bueno, me adhiero a eso. Y dime, Robert, para ir terminando, entonces, ¿elegimos el signo al venir? O sea, elegimos esas, si queremos un signo de muchas posibilidades o si vamos a ser menos exploradores, ¿lo elegimos al venir aquí? Sí, por supuesto. Es decir, la carta natal al final es el molde energético que va a condicionar tu avatar, es decir, que va a hacer cómo funciones. Lo mismo que el sexo en la familia. Entonces, según la naturaleza de tu misión, según el propósito que te hayas marcado, te conviene más una carta u otra. Entonces, claro, si yo quiero una misión de guerrero, me voy a poner una energía guerrera. Si quiero una misión de sanador, me voy a poner una energía de sanador. Luego voy a tener que lidiar con muchos condicionamientos y otras historias que son las que me van a desviar o distorsionar o a asustar durante mi camino. Pero al fin y al cabo, escoger una carta que sea afín a la naturaleza de tu propósito es lo más inteligente para conseguir cumplir tu misión. Entonces, todo lo importante o todo lo caracterial o troncal se escoge. Eso es lo que el alma, cuando alguien hace una regresión hipnótica y puede volver al periodo entre vidas, es cuando puede ver cuando hace estas elecciones. Y lo puede significar o ver de muchas maneras. O simplemente cuando alguien se escucha a sí mismo, digo, a ver, ¿qué es lo que me mueve a mí? Y si puedo definirlo claramente, qué es lo que me mueve, cuándo estoy realmente vibrando, eso es algo que siempre ha estado en tu vida. No está desde los 10 años o de los 15, no, no, está desde el momento cero, desde que naciste. Entonces, eso evidentemente lo has programado. Lo has programado para que lo reconozcas. Lo que pasa es que no te va a venir escrito literalmente, de manera literal, no, no es literal. Es algo simbólico, abstracto, sensitivo, porque esa es la gracia de esta vida. No te van a dar las instrucciones masticadas como si fuera el manual de la aspiradora. Necesitan ponértelo de una manera simbólica. Lo mismo que cuando estamos en el astral. Los mensajes generalmente no te llegan de una manera demasiado literal, sino que hay que interpretarlos. Me viene una energía, ahora he subido, ahora he visto una luz blanca, ahora tal, ahora cual. Entonces, tengo que interpretar qué ha pasado allí. No siempre es todo tan obvio. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos la capacidad de leer entre líneas. En estos momentos en los que vivimos, hay mucha gente que espera que se destape que todo es una farsa, que todo es una mentira. Digo, no va a salir de manera literal. Tendrás que aprender a leer cuando te están mintiendo, tendrás que darte cuenta de que te están mintiendo. No te voy a decir, oye, que te estoy mintiendo, que lo que quiero es controlarte y esclavizarte y joderte la vida y utilizaré cualquier tipo de pretexto. No te lo van a decir así de manera directa.
Entonces, hay que aprender a leer lo implícito. No podemos esperar que la vida nos dé respuestas explícitas. Por eso la espiritualidad y todos los mundos en los que nos movemos a nivel esotérico son de naturaleza intangible. Y lo que decíamos al principio, cerrando un poco lo que decíamos, el mundo científico ha quedado relegado a lo cuantificable y objetivo, es decir, aquello que no es sujeto a interpretación. Y precisamente el camino espiritual es interpretación total, es pura hermenéutica. Por eso, como lo cualitativo ha quedado fuera de la ecuación y nos hemos quedado con lo cuantitativo, lo que hemos hecho es matar al mundo. Lo hemos desanimado. No hay ánima, no hay espíritu, no hay vida, no hay alma, no hay significado, no hay profundidad, con lo cual todo da igual. Todos somos materia, moléculas, nada, da igual lo que hagas. Sin embargo, todos intuimos que no es así, que realmente hay significado, que las cosas pasan por alguna razón. Eso es lo que tenemos que aprender a decodificar, a utilizar un sentido analítico e intuitivo que nos lo han querido atrofiar. Entonces, ese es el juego también de esta tercera dimensión. Luchar también contra las fuerzas oscuras que nos están retando y nos están desafiando y son oponentes maravillosos para que este trabajo tenga mucho más incentivo, porque siempre es mucho más gratificante conseguir un progreso cuando te has enfrentado a una resistencia, no cuando te la han puesto en bandeja. Bueno, así es, yo desde mi aquí pequeño lugar trato eso, ¿no? De poner un granito de arena en la comprensión de este tema, que bueno, que tú sabes que yo lo he experimentado y que me parece tan fuerte y que no hay tanto y que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿por qué no hay que interpretar? Hay muchísima bibliografía acerca de las experiencias cercanas a la muerte y también escritos libros, incluso escritos por médicos, ¿no? Que han visto testimonios, pero sin embargo, bueno, todavía no está, nadie nos lo quiere certificar, ¿no? Pero como lo intuimos, y bueno, y es un tema que a mí me interesa tanto, por eso quiero poner a mí me ha dado mucha paz, mucha luz, comprender un poco de qué se trata este proceso, a dónde pasa esa alma de tu ser querido que ya no lo puedes ver aquí, pero que intuyes que sigue en otro lado, y bueno, y que te puede incluso a veces comunicar o acompañar, y como tú dices, también en la realidad cuántica, en el astral, o sea, ver señales, ver cosas. Así que bueno, te agradezco toda esta información porque ya te digo, mi intención es transmitírselo quizás a otra mamá, a otro papá que le puede servir todo esto para encontrar su propia verdad y su propio camino. Y una pregunta más, Robert, para terminar. ¿Hay algún signo que, digamos, por así decirlo, le cueste menos aceptar la muerte o aceptar la partida que a otros? ¿O podemos desde la astrología alguna herramienta que nos sirva en ese momento del duelo? Vale, a ver, el signo que se relaciona de manera natural con la muerte no significa que sea el que la asume mejor, pero es el que tiene más capacidad para soportarla, es Escorpio. El signo que está conectado con las experiencias límite. Entonces, durante toda la vida se va preparando para las pérdidas. Es decir, es el signo que tiene mayor resistencia emocional, mayor resiliencia, mayor capacidad de aguante y por lo tanto es el signo al que tenemos que aludir cuando nos enfrentamos a una experiencia límite, una experiencia que nos rompe en pedazos. Entonces, como Escorpio durante la vida se rompe muchas veces, está como un poco más, tiene el callo hecho, está más acostumbrado. Entonces, a ver, nuestra carta natal puede ser que no tengamos ningún planeta en Escorpio, pero tenemos su planeta regente que es Plutón. Entonces, Plutón se va moviendo como todos los planetas alrededor de nuestra carta a lo largo de nuestra vida y casi siempre cuando atraviesa situaciones, lugares sensibles en nuestra carta, experimentamos situaciones de duelo, situaciones difíciles, situaciones complicadas. De hecho, Plutón también se relaciona con la enfermedad del cáncer. ¿Y qué significa astrológicamente la enfermedad del cáncer? Bueno, ¿qué significa a nivel médico? Significa que toda aquella toxicidad que no hemos expulsado, es decir, toda aquella parte de nosotros que no hemos excretado, que se ha resistido a morir, que no quiere salir de nuestro cuerpo, es como si estuviéramos estreñidos emocionalmente, eso lo seguimos manteniendo y conteniendo. O sea, hay una parte de nosotros que se resiste a morir y que tiene que morir. Entonces es muy habitual que veamos personas que dicen, ¿cómo puede ser que esta persona tan alegre tenga cáncer? Digo, bueno, porque a lo mejor utiliza la alegría o la aparentemente felicidad como mecanismo defensivo para no adentrarse en un dolor profundo. Entonces, en todas las pérdidas, en todas las situaciones complicadas, la parte más difícil, pero más necesaria, es afrontar el dolor, mirarlo de frente. Entonces, tengo que transitarlo. Siempre cuando alguien está mal, digo, venga, anímate, vamos a ir de fiesta, vamos a hacer... No, pásate por el dolor. No te regodees en él, pero por favor, experimentalo hasta el final. Porque si lo experimentas al final, aflorará una comprensión y una paz.
Si intentas evitar esa experiencia dolorosa y te centras simplemente en cambiar tu estado de ánimo, eso se te va a acumular. Y si te acumula, luego te hará mucho más daño. Entonces, hay que entender a Plutón como el mensajero que nos hace llevar a situaciones en las cuales vemos todo aquello que tenemos en nuestro sótano y que no hemos querido ver, es el momento de sacarlo. No es malo sacarlo, hay que sacarlo pues al igual que excretamos CO2 o que sudamos, sacamos toxinas del cuerpo, hay que sacar toxinas del cuerpo emocional. Eso es lo más importante. Por supuesto, y un poco yendo a colación de lo que decías antes, yo creo que todas esas cosas se saben, incluso a un nivel científico, y además muchos científicos lo saben, pero pienso que es un partido amañado, y me explico. Pienso que, aunque hay muchos estudios científicos de gente que va más o menos en la línea de lo espiritual, nunca van a estar en primera plana de un periódico porque no quieren hacerlo. O sea, las grandes corporaciones, que son las que viven de este control, no permiten que la ciencia avance donde tiene que avanzar y, por lo tanto, aunque haya científicos que con muy buena fe hayan conectado con verdades espirituales, quedan relegados a un segundo plano. Entonces sí, es algo muy residual, claro que encontrarás algún libro en alguna librería, claro que encontrarás alguna publicación, pero es algo minoritario. Nunca va a formar parte del discurso oficial, del discurso académico o lo que vas a encontrar en una universidad. Por eso, claro que se pueden conciliar todos los mundos. Lo que ocurre es que no estamos jugando un partido justo. Que no es, voy a intentar demostrarles a los científicos que funciona el viaje astral. Es que si eso ya está demostrado. Es que está demostradísimo, es que lo vamos viendo todas las noches. Entonces, ya no es solo que sea que no se pueda aportar prueba experimental, es que no te la van a aceptar aunque la muestres. Sí, sí. Yo considero también que no es necesario gastar la energía en eso, por lo menos no es mi camino, ¿no? Para No, el que eso le desde luego. resuena, lo comparto y para el que no, ya está. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Realmente, bueno, es apasionante, pero vamos a seguir otro día con otro tema. Te agradezco muchísimo porque creo que, bueno, que puede aportar sobre todo paz a las personas que han transitado por esta experiencia y gracias por tu conocimiento y por todo. A ti.